Buenos días, hermanos. Pues damos gracias a Dios en esta mañana porque pues nos concede la bendición de un nuevo día y pues también de seguir meditando en su palabra. Y pues en esta mañana continuamos en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Y estamos aprendiendo acerca del gran ejército del reino y hoy es la quinta y última parte. Bien, voy a leer versículo 23 que dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Pues el primer principio, lo primero que podemos aprender en este pasaje y en este versículo es que vemos cómo es que el reino es traspasado de Saúl a David y es que de esto podemos ver que no es según el deseo de los hombres. Por eso es que está siendo destituido el rey, que es conforme al corazón del pueblo. Es que recordemos que algo es cierto, es que pues no era voluntad de Dios, no era su plan que el reino fuera establecido a través de Saúl. Ciertamente sí estaba en los planes de Dios que en algún momento hubiera rey en Israel, porque de hecho en la ley había sido establecido pues cómo habría de dirigirse el rey que fuera puesto en Israel algún día. El problema fue cuando Saúl fue elegido, fue conforme al deseo del pueblo y no fue algo que Dios mismo les pidiera que hicieran. Esto trajo consecuencias y pues Saúl fue un hombre rebelde, fue un hombre desobediente, fue un hombre que no estuvo pues obedeciendo los mandamientos, la voluntad de Dios. Todo lo que se le ordenaba, él lo hacía de manera contraria. Entonces, él no hizo otra cosa más que contrariar la voluntad de Dios. Así que estas fueron evidencias de que no era él el hombre que Dios había escogido para su pueblo. Por eso es que entonces ahora vemos que sí es según el deseo de Jehová, por eso es que está siendo establecido el rey conforme al corazón de Dios. Y es que precisamente nuestro versículo dice que fue traspasado el reino de Saúl a David conforme a la palabra de Jehová. Y esto es el distintivo, esto es importante. Y esto es lo que nosotros debemos de subrayar, no solamente en nuestro papel, no solamente en nuestro pasaje, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, el saber que algo va a ser bueno, algo es bueno y algo es correcto cuando es conforme a la palabra de Jehová. No así con el reinado de Saúl, pero ahora que será traspasado su reino a David es conforme a la palabra de Jehová. Eso es muy importante y eso es algo que nunca debemos perder de vista. Ahora, en los siguientes versículos 24 en adelante hasta el 38 podemos ver una lista, una serie de características, una serie de cualidades que vamos a encontrar en el ejército que viene a David. Me encanta. Voy a leer solamente las partes que describen a todo este ejército. Versículo 24, acerca de los de Judá, dice que traían escudo y lanza y que estaban listos para la guerra. En el versículo 25, acerca de Simeón, dice que eran valientes y esforzados para la guerra. En el versículo 27, acerca de los levitas, se nos habla de Joiada, que era príncipe de los del linaje de Aarón. Y en el versículo 28, acerca de Sadoc, dice que era un joven valiente y esforzado y que con él venían también de los principales de la casa de su padre. En el versículo 30, acerca de los de Efraín, dice que eran muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. En el versículo 32,
acerca de los de Isaacar, dice que eran principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Versículo 33 acerca de los de Zabulón dice: prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Versículo 34 acerca de los de Neftalí dice que con escudo y lanza. Versículo 35 acerca de los de Dan dice que eran dispuestos a pelear. Y versículo 36 acerca de los de Aser dice que estaban dispuestos para la guerra y preparados para pelear. Versículo 37 acerca de los de Manasés, de los de la media tribu de Manasés, Rubén y Gad, dice que con toda clase de armas de guerra, y que todos estos eran hombres de guerra dispuestos para guerrear. Aquí podemos ver que el gran ejército tiene grandes cualidades. Vemos que según esta lista que acabo de leer, dice que estaban bien capacitados en armas de defensa y de ataque. Se nos menciona muchas cualidades acerca de estos, acerca de sus capacidades para manejar ciertas armas. De algunos se nos dice que incluso en toda clase de armas, que eran hombres muy valientes, hombres capaces y que fortalecieron el ejército de David. También se nos habla que eran bien capacitados con conocimientos y aptitudes para la guerra. Se nos habla incluso de unos que dice que tenían tales pues facilidad para conocer las cosas, y que su consejo era seguido por sus hermanos, y que eran entendidos en los tiempos, que ellos sabían qué es lo que había de hacer. Hombres que pues estaban bien preparados. Todo esto es muy importante. Sin embargo, algo que podemos notar en esto, y que me llama muchísimo la atención, porque son demasiadas buenas cualidades las que se mencionan en este pasaje, y me pregunto, ¿acaso no era el mismo ejército que seguía a Saúl? Porque si hemos puesto atención en todos estos devocionales, en toda esta serie de devocionales del gran ejército del reino, hemos estado aprendiendo que todo este ejército no salió de la nada. Todo este ejército provenía, o era el ejército de Saúl, y que ahora se estaba pasando a las filas de David. ¿Qué quiero decir con esto? Que este ejército no es nuevo, que este ejército ya existía. Este ejército lo tuvo Saúl, y yo continúo con esta pregunta entonces. ¿Acaso entonces no tenían esas características cuando estaban con Saúl? ¿Por qué entonces, teniendo todas estas características, no pudieron con David? ¿Y por qué ahora se cambian de las filas de Saúl a las filas de David? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Entonces podemos aquí aprender este principio, que ciertamente este mismo ejército era el que Saúl tenía, pero la diferencia ahora no la hacía el rey que comandaba el ejército, Saúl o David. Esto nos debe de quedar claro, porque el ejército es el mismo. Todas estas cualidades, entonces, ¿por qué resultan útiles y factibles para David y no lo fueron para Saúl? Bueno, pues porque aquí el principio es que la diferencia la hace Dios. La diferencia la hace la soberana voluntad de Dios y su providencia. Eso es algo que debemos de tener muy claro en este sentido. Entender que el verdadero ejército, o que el gran ejército del reino, lo es no por sí mismo, no por las cualidades que tiene de sí mismo, sino por lo que hace Dios. Aquí no, la diferencia no la está marcando David o Saúl. La diferencia no la está marcando el mismo ejército. El ejército no tiene nada que ver aquí, porque es el mismo. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues es Dios, es que están conforme a la voluntad de Dios, y que es Dios quien les capacita y les ha bendecido y ha provisto de todo esto. Hoy en día en la iglesia debemos de entender que también Dios nos da estas capacidades. En el Nuevo Testamento se nos habla de los dones espirituales. Son las capacidades que Dios provee
a su pueblo para ser útil, para edificar a la iglesia. Así que debemos de entender que es necesario que seamos útiles, y esto es desempeñando los dones que el Señor ha provisto para su pueblo. Y no estoy hablando de esas locuras de brincar como loquito. No me refiero a esas locuras de tirarse, de hablar cosas que ni siquiera entienden. No me estoy refiriendo a cosas que no tienen ningún sentido, que lejos de edificar y bendecir, pues solamente parece un teatro, que parece una escena de un manicomio. No me refiero a eso, yo me refiero a aquello que es útil, aquello que realmente pues bendice al pueblo de Dios, a los dones que Dios provee a su pueblo para que pueda ser de bendición y de edificación, a los dones espirituales que traen pues el que el pueblo pueda recibir realmente bendición para poder proclamar el evangelio, para poder proclamar la salvación del Señor Jesucristo. Eso es lo que realmente la iglesia tiene que evidenciar y tiene que pues manifestar. Ahora bien, en la última parte del versículo 38 y versículo 39 dice: vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. Versículo 40. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Pues nuevamente, además de los dones que pues manifiesta este ejército, todas estas cualidades que son para bendición del ejército, y como lo aprendemos acerca de la iglesia, que debe tener estos dones que hacen que ésta crezca y que traiga el esparcimiento del reino y del evangelio y la salvación del Señor Jesucristo, también ve estas evidencias internas en cuanto a la comunión y la convivencia de este pueblo. Vemos la unidad y vemos la alegría que hay porque se está haciendo la voluntad de Dios. Y es que esto es importante. Si se está conforme a la voluntad de Dios, hay gozo y hay alegría y hay esta comunión. Por eso quiero terminar leyendo en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 44, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estas son las evidencias de que realmente la iglesia estaba siendo bendecida por el Señor, y daba estas evidencias. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había bendición, había edificación, y todos tenían todas las cosas en común, así como vemos que termina nuestro pasaje en Crónicas, que ellos convivieron y comieron todos, y todos estaban alegres porque estaban haciendo la voluntad de Dios. Amados hermanos, que en esta mañana aprendamos que necesitamos seguir la escritura, que necesitamos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios, y esto pues va a traer evidencias, nos va a manifestar los dones que van a ser de bendición, no para mí mismo, no para un teatro, sino para el crecimiento del reino, el crecimiento del evangelio, el crecimiento de su pueblo.